Los invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6 y del 8 al 10. Voy a tener que ir un poco más despacio para que la traductora de esta mañana pueda ir junto con el tema. Romanos capítulo 5, versículos 6 y después vamos a leer del 8 al 10. En el versículo 6 se nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántas veces él se repite y pone el énfasis en su muerte? ¿Lo notaron cuántas veces? ¿Cuántas? 4 ocasiones. Ustedes dirán, 4. Parece ser que eran solamente 3. Pero en el versículo 9 nos dice que hemos sido justificados en su sangre. Eso está hablando ¿de qué? De su muerte. ¿Cierto? Cristo murió para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero también murió para darnos un ejemplo de victoria. Un ejemplo de cómo podemos depender de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, el siguiente libro de donde estaban ahorita, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 2 al 4. La palabra de Dios nos dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Aquí Pablo no solamente estaba poniendo el énfasis en la muerte de Cristo, sino también puso el énfasis en ¿qué cosa? En la resurrección. Él declara que él murió y resucitó en el tiempo señalado, en el tiempo indicado. ¿Por qué? Porque fue en el tiempo indicado por la palabra de Dios y por su profecía. Y dice que si nosotros prestamos atención a esto, dice que nosotros seremos ¿qué? Salvos. ¿Ustedes lo notaron ahí en el mismo versículo 2? Nosotros seremos salvos si nosotros meditamos en la vida de Cristo, de Yeshua, y su grande amor y misericordia por nosotros. Hablemos un poco acerca de Cristo, Yeshua. En Juan capítulo 8, versículo 29, el mismo Mesías declara a cada uno de nosotros lo siguiente. Noten lo que la palabra de Dios dice. Porque el que me envió conmigo está. Quiero que recuerden de que él dice que el que lo envió está ¿con quién? Con él. No se olviden de eso. No me ha dejado solo el Padre.
porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta palabra siempre en el griego es la palabra pantone, que significa todo el tiempo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque la palabra de Dios no habla mucho acerca de la niñez de Cristo. Ustedes recuerdan que a los 12 años Él fue al templo de Jerusalén y sus padres iban de regreso a su casa y Él se quedó en el templo enseñándole a los líderes religiosos. Cuando sus padres regresaron, Él les dijo a ellos: ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Acaso ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Este versículo señala que desde la niñez Cristo siempre hacía lo que el Padre le decía. Estaba sujeto. Muchos dicen que porque la palabra de Dios no habla acerca de su niñez, empiezan a traer teorías e ideas que la Biblia no las dice. Muchos incluso de los que creen en la palabra de Dios, en la verdad presente, empiezan a tener ideas y poner cosas que la palabra de Dios no dice. Pero Él enfatizó que Él siempre, toda su vida, hizo la voluntad de su Padre. No quiero que se olviden esto. Ahí mismo, en Juan 6:38, nos declara lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Cristo, Yeshua, hizo siempre la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él empezó su vida, pasó por sus experiencias y terminó su registro con una voluntad santificada del cielo. ¿Por qué? Porque Él hacía siempre la voluntad de su Padre. Ese es el ejemplo que se nos da también a nosotros. Miren lo que dice ahí en Juan 15:10. Él declara lo siguiente: he guardado los mandamientos de mi Padre. I have kept my Father's commandments. Acabamos de leer en Juan 8:29 donde dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que fue Cristo en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos con su fuerza. Así como Él hizo la voluntad de su Padre, así como Él dijo lo que el Padre quería que dijera, y así como Él obedeció a su Padre, Él quiere que nosotros lo hagamos, pero con su fuerza. When divinity combines with humanity, cuando la divinidad se combina con la humanidad, we will not sin. nosotros no pecaremos. Por eso el ejemplo que Él nos ha dejado, que así como Él se sometió a su Padre, nosotros nos sometamos a Él. Miren lo que dice Juan 17:19. Recordemos que esto fue parte de la oración que Él hizo por nosotros. Noten lo que Él declaró: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La pregunta es, ¿acaso Cristo, Yeshua, tenía que santificarse? ¿Tenía la necesidad de santificarse Él? ¿Sí o no? Él era humano. Él tenía que santificarse
todos los días. No había pecado en él, pero él tenía que sujetarse de su padre todo el tiempo de su vida. La pregunta es, ¿cómo él se santificaba? He stopped sin Él paró el pecado at the level of thought. en el nivel de los pensamientos, As an example for us today como un ejemplo para cada uno de nosotros, to understand what we're up against. para que entendamos nosotros de lo que estamos en contra de qué en esta gran batalla. Ahora, ¿cómo él se santificaba? Well, that's what it has to do with sanctification. Esto quiere decir con la santificación. If as we mimic him, Si nosotros hacemos lo que él hizo, it's where we're going to have to end up to be. es lo que nosotros vamos a llegar a la conclusión de ser él. He's telling us we got to learn how to. Tenemos nosotros que aprender, When I say learn, el decir, cuando yo digo aprender, is experience es aprender de él experimentando, because it comes from him. porque todo viene de él. Y fíjense que la respuesta de cómo nosotros nos santificamos está en el versículo 17. Ahí nos dice cómo él se santificaba y cómo usted y yo nos santificamos. ¿Estamos listos? Miren lo que dice el versículo 17. Presten atención. Dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se santificaba Cristo diariamente? Viviendo la palabra. ¿Cómo él se santificaba? Por la palabra de su Padre. ¿Cómo usted y yo nos santificamos? Por medio de su palabra. Si usted no vive la palabra de Dios, nunca podrá tener la experiencia de la santificación. He is the word, he is the truth. Recordemos que Él es la palabra y que es la verdad. Y Él se santificaba guardando la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que santificarnos, no solamente conociendo, sino viviendo la palabra. Así como el ejemplo que nos ha dejado nuestro Salvador a cada uno de nosotros. Amen. Por eso Él nos ha dejado este ejemplo. ¿Usted desea santificarse? Empiece a conocer y a vivir la palabra de Dios. ¿Qué es la santificación? Es darse uno mismo en forma plena y sin reserva, alma, cuerpo y espíritu. Esto es lo que significa ser santificado. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nos entreguemos completamente a Él, sin reservas. La palabra en griego que es santificación es hagaisgos, que significa una consagración, una purificación. El efecto de la consagración, santificación del corazón y de la vida. En el hebreo, la palabra santificación es kodesh. Y la palabra santificación en kodesh significa sagrado, santo, apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para entregarnos a Él sin reservas. Completamente a Él. Eso es lo que significa ser santificados. ¿Y quién va a hacer la obra de santificación? Él es el que la hace. Cuando usted
acepta entregar su vida a Él, cuando usted escoge dar su vida sin reserva, arrepintiéndose de todos sus pecados, Él lo justifica y usted se aparta para Él, para que Él produzca su santificación en usted. Esa es la justificación y es la santificación. Esa es la voluntad de Dios. El verdadero cristiano es un representante vivo de la verdad que profesa. ¿Se escucharon? Presten atención. Lo vuelvo a repetir. El verdadero cristiano es un representante vivo de la verdad que profesa. Cristo declara acerca de estos seguidores de corazones sinceros que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Usted y yo tenemos que ser santificados por su palabra, viviendo su verdad, caminando con su verdad, sometiéndonos completamente a Él sin reservas. Eso significa ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Dios. Miren lo que dice Mateo 12:50, reafirmando lo que la pluma inspirada nos acaba de decir. Podría haber usado ese texto, pero me gustó poner la cita para que lo reafirmemos. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana, ¿y qué? Y madre. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo Yeshua? Solo los que hacen la voluntad de su Padre, como Él la hizo. ¿Por qué? Porque la verdad nos santifica. Porque la verdad purifica y cambia la vida de cada uno de nosotros. Cambia los pensamientos. Pero Él dice, solo el que hace será llamado mi hermano. El diablo ha querido destruir el carácter del Padre. Pero todo proviene del Padre a través del Hijo para nosotros. Nosotros vamos al Padre a través del Hijo. Y el Hijo dijo, guarden la voluntad de mi Padre, vivan la verdad de mi Padre. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, vamos a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Lo vuelvo a repetir. Cuando usted hace la voluntad del Padre, nosotros seremos uno con Él, como Él era uno con el Padre. No solamente estaremos unidos con el Hijo, sino también estaremos unidos ¿con quién? Con el Padre. Estaremos llenos completamente ¿de qué? De la plenitud divina que el cielo quiere ofrecerles. Miren Juan, capítulo 1, versículo 12. Reafirma lo que acabamos de ver. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, ¿en quién creen? En Cristo Yeshua. Les dio potestad de ser hechos hijos de quién? De Dios el Padre. Lo mismo que acabamos de ver en la pluma inspirada, la palabra de Dios que lo confirma, que nosotros estaremos unidos con el Hijo y con el Padre. Gloria a Dios.
Vamos a ser llenos de la plenitud del Padre y del Hijo. Hermanos, yo sé que esto es profundo, que tenemos que meditarlo, digerirlo poco a poco, para poder permitir que el Espíritu Santo hable aún hasta lo más profundo de nuestras vidas. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Nuestro segundo testigo. Porque el que santifica, Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son ¿qué? Todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando usted viene a ser uno con el Hijo y con el Padre, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros sabemos que nuestra identidad es Israel. La palabra de Dios declara que los gentiles tienen que ser injertados. La palabra de Dios dice que nuestra identidad es Israel, el Israel de la promesa, porque esa promesa llega hasta el cielo, no termina aquí. Esa promesa que se le dio, nosotros tenemos que ser injertados en Él para ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios no dice o nos dice que ningún gentil se va a salvar, porque todos los gentiles tienen que ser ¿qué? Injertados en Él para que seamos parte de ¿qué? De su pueblo. Pero el Espíritu de Profecía nos dice, la descendencia no tiene valor alguno, sino una relación espiritual con Él, la cual se manifiesta poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Y es muy interesante que la palabra injertado, ¿cómo se usa? Porque cuando nosotros sabemos lo que significa ser injertado y los procedimientos, una rama, lo que es, y si ustedes siempre han visto alguna ocasión cómo se lleva eso a cabo, es un ejemplo hermoso. Que toma alguien que lo ha hecho muchas ocasiones, que cómo y dónde cortar de esa rama, en cómo cortarlo en el ángulo preciso, para antes de que él examine cada una de las ramas, y entonces injertarlo específicamente, amarrarlos juntamente y gentilmente ponerlo a un lado y permitir que ese injerto madure hasta que ese injerto venga a ser uno. Eso describe que solamente el que lo hace es Dios. Yo tuve el privilegio de ver a mi padre, a mi papá, hacerlo muchas veces. Tomaba una rama de un manzano, que era un manzano simple, pero tomaba una rama de un manzano que era mucho mejor que ese manzano simple, y miré cómo cuidadosamente hacía un corte en las dos ramas y entraba como si fuera la misma pieza, y tomaba un pedazo de plástico o de hule y lo amarraba. Él tomó esas dos ramas
y las juntó y las amarraba y las separaba, le ponía el agua, la alimentaba, hasta que esa rama se vino a hacer una, completamente una. Y usted sabe qué es lo que entonces empezaba a dar esa rama. Empezaba a dar el nuevo fruto. Ya no era un manzano simple, sino ahora era una manzana de calidad. Y eso es lo que el Señor desea hacer con nosotros. The best from both. Yeah. Lo mejor de los dos. Él nos dio un ejemplo. Él nos dio el ejemplo de que es semejante a cada uno de nosotros. Él vino y nació de una mujer. Es el hijo literal del Padre, porque muchos no creen en eso. Pero Él vino como hijo de Dios. Siempre obedeció a su Padre. Tomó nuestra naturaleza. Aceptó los efectos de la ley de la herencia. Pero Él nos dice que Él también estaba constantemente en guardia, llevando una gran lucha que se originaba en su pensamiento para vivir conforme a la voluntad de la palabra de su Padre. Y ese ejemplo nos lo ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros lo vivamos también. Confiando plenamente en Él y siendo llenos de su Espíritu para que nosotros podamos ser fortalecidos para vivir lo que nuestro Mesías vivió. Déjenme decirles una cosa. El Hijo de Dios tenía la plenitud de la divinidad. Estaba lleno de la plenitud divina. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto al Espíritu del Padre y estaba sujeto al Padre. Ahorita lo vamos a tocar. Eso significa que Él estaba lleno de la divinidad completa del cielo mientras estuvo con nosotros. As he expects us to do the same with him. Que es lo mismo que Él espera que nosotros lo hagamos con Él. Ese es el ejemplo que nos ha dado. Miren Tito, capítulo 2. En Tito, capítulo 2, si ustedes leen del versículo 1 al 14 o al 15, ustedes se van a dar cuenta de que aquí declara que los ancianos, que todos, adulto y todo joven, tenían que ser una carta abierta mostrando la vida de su Salvador, viviendo conforme a la voluntad de Él. Pero noten lo que dice el versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14. Y miren lo que Él nos habla a cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? Lean todo el capítulo en su casa. Pero miren lo que dice el versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De quién es la gracia? Del Padre. ¿Cómo Él dio su gracia? ¿Cómo dio la gracia al Padre? ¿A través de quién? De su Hijo. Miren el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, noten la siguiente palabra, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que dice aquí en este versículo? Dice que nosotros tenemos que vivir lo que se nos ha enseñado, el ejemplo que Él nos ha dado.
Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Usted y yo tenemos que seguir el ejemplo que Cristo Yeshua nos ha dejado cuando Él se sometió al Padre, cuando Él se entregó completamente al Padre. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 12, nos agrega un poco más a esto que estamos viendo. Donde dice que no solamente tenemos que estar mirando, sino que también tenemos un privilegio cada uno de nosotros, que tenemos que apresurar la venida del día de Dios, la venida del Hijo de Dios. Por eso Él aún no ha venido. Porque tú y yo tenemos un plan en esta gran controversia, donde primero tenemos que experimentar el ejemplo, la verdad que Él nos ha dejado en nuestras mentes y en nuestro corazón. Por eso, cuando Él venga con poder y gran gloria, nosotros le reconoceremos. Aquí en Tito capítulo 2 nos dice que solamente tenemos que vivir conforme a la verdad y al ejemplo que nuestro Mesías nos ha mostrado, pero aguardando y apresurando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo usted la apresura? ¿Cómo usted apresura la segunda venida de Cristo? ¿A través de qué? De su testimonio, viviendo la verdad que Él nos ha enseñado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Vamos a leer el versículo 9. Hablando de Cristo, de Yeshua, de nuestro Mesías, en Colosenses 2:9 nos dice lo siguiente. Noten, presten atención, que así como Él fue lleno de la plenitud divina, nosotros también necesitamos ser llenos de eso mismo. Miren lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la divinidad, toda la plenitud. ¿De qué cosa? De la deidad. ¿Qué significa esto? Que Cristo, Yeshua, estaba lleno ¿de qué? ¿De qué? Específicamente, ¿de qué estaba lleno? Del Espíritu de su Padre. ¿Y de qué más? Y del Padre. Toda la divinidad del Padre estaba en Él. Pero ahora miren el versículo 10. Y vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Tú, yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos está diciendo aquí en este versículo? Que tenemos que tener la plenitud divina. ¿En dónde? ¿En dónde? En nosotros. ¿A través de quién? Of the Son, Yeshua.
Christ. Colosenses capítulo 1, del versículo 26 al 29. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verse 26, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verse 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo ¿en qué? En vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Yeshua a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál era ese gran misterio? ¿Cristo qué? En nosotros. Cristo estaba lleno de su Padre. Nosotros tenemos que ser llenos ¿de quién? De Cristo. ¿Y también de su Padre? Una pregunta. ¿Cómo usted es lleno del Padre y del Hijo? ¿Cómo es usted lleno del Padre y del Hijo? El Hijo estaba lleno del Padre. Nosotros tenemos que ser llenos ¿de qué? Del Hijo. La pregunta es, ¿también necesitamos ser llenos del Padre? Would this not be relating to, as was mentioned in verse 10, Colossians 2, verse 10? ¿Esto no está tomando una relación de lo que dice en Colosenses 2:10? The word complete El donde dice que la palabra completos, and complete and power. Completos en su poder. Is this not relating to the time when we raise? In other words, remember, we're to die. Esto no es en el momento en que nosotros tenemos que morir, To die to the world, morir al mundo, die to self, morir al yo be raised y ser levantados ¿qué? Yahshua Con Cristo to receive para recibir that which Yahshua received from the Father, lo que Cristo recibió de su Padre. which is measureless Lo que es el poder inmensurable power. de su poder. ¿Y cómo recibimos ese poder? Ustedes recuerdan lo que vimos, que Cristo, Yeshua, se santificaba él mismo a través de la palabra ¿de quién? Del Padre. ¿Cómo usted viene a ser completo en Él? Porque usted tiene que ser completo donde la esperanza de gloria mora en usted. ¿Cómo mora Cristo en usted? Gálatas 4:6. Miren lo que dice Gálatas 4:6. ¿Cómo Él mora en nosotros? Porque recuerden que Él es nuestro sumo sacerdote en forma humana, estando en el santuario celestial. Entonces, ¿cómo Él puede venir a morar en nosotros? Mire lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cómo mora Él en nosotros? A través de su Espíritu. ¿Cómo moraba el Padre en el Hijo? A través de su Espíritu. Por eso tenemos una gran necesidad de la lluvia tardía. Entendiendo esta gran verdad.
Porque muchos no entienden esto. El diablo ha tenido mucho éxito, que ha volteado todo y no entiende que la gran necesidad que tenemos nosotros es Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo mora el Padre en nosotros? ¿Hay algún versículo? How the Father dwell in us. Do you remember a verse? Porque necesitamos ser llenos of the fullness de la ya se me fue en español, de lo completo de la divinidad. Llenos de su plenitud. ¿Cómo el Padre mora en nosotros? Recuerde, Yeshua era santificado a través de ¿qué? De la palabra de su Padre. Juan 14, 23. Estaba esperando que lo dijeran. Juan 14, 23. Miren lo que dice Juan 14, 23. Por eso es importante vivir conforme al ejemplo que se nos ha dado. Vivir conforme a la verdad que se nos ha expresado. Miren lo que dice el 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, vivirá, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada en él. Si usted vive la verdad, ¿quién va a morar en usted? El Padre y el Hijo, llenos de la plenitud divina, siendo participantes ¿de qué? De su naturaleza. Mire lo que dice el Espíritu de profecía. En Cristo habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. ¿No debemos también nosotros llegar a ser participantes de esa plenitud? Y no es así y únicamente así como podemos vencer como Él venció. Perdemos mucho al no meditar constantemente en el carácter de Cristo. Una vida constante ¿en quién? En Él. Para que nosotros seamos llenos de la plenitud divina. And a constant relationship with Him in the way that we can be filled with the fullness of His divinity. Yeah, the principle is by beholding. El principio es en lo que nosotros miramos, We become changed. nosotros somos convertidos. Por eso tenemos que constantemente meditar en esta verdad. Pregunto, si usted está lleno de la plenitud divina, ¿usted no obtendrá la victoria sobre todo pecado? ¿No odiará el pecado? ¿No caminará el camino de Dios? ¿No se sujetará a Él? You will not be subjected to Him daily. ¿No te sujetarás a Él día a día? That's why Jesus sent the Holy Spirit. Por eso se nos fue mandado el Espíritu del Hijo. Yeah, we need the Holy Spirit Porque necesitamos de su Espíritu to reveal to para, us para nosotros revelar the true character of
el verdadero carácter de Dios. That's why in Zechariah chapter 10 verse 1, Por eso en Zacarías capítulo 10, versículo 1, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Miren lo que dice. Pedid a Jehová, Zacarías 10:1, se lo voy a leer. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Por eso la necesidad de la lluvia tardía, ser llenos de su espíritu. also in Hosea chapter 5, También en Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 5, verse 15, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por eso es una gran necesidad de ser llenos de la plenitud divina de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Pero para que usted obtenga la lluvia tardía, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que leímos en el versículo 15? ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Miren Daniel capítulo 4 versículo 27. Porque tenemos que ser imbuidos, llenos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y miren aquí en Daniel capítulo 4 versículo 27, lo que se le dijo al rey Nabucodonosor y se nos dice a nosotros. Porque lo que acabamos de leer en Oseas tiene mucho que ver con estos 2 textos que vamos a ver. Porque para que usted sea lleno del Espíritu Santo, del Espíritu del Hijo, usted tiene que abandonar el pecado. Mire lo que se le dijo aquí el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mis consejos. Tus pecados redime ¿con qué cosa? Con justicia. Redeem your sins with what? With righteousness. ¿Cómo usted redime sus pecados en justicia? Nosotros sabemos que la justicia es ¿quién? El Hijo, el Padre. ¿Cómo Él viene a hacer su justicia? Deuteronomio 6:25. ¿Cómo se santificaba el Hijo? ¿Obedeciendo qué? La palabra de su Padre. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ustedes notaron? Dice, Él será nuestra justicia cuando vivamos la palabra que se nos ha dado. Cuando vivamos viviendo y cumpliendo sus mandamientos y su palabra. ¿Cómo el Hijo se santificaba? Obedeciendo la palabra del Padre. ¿Cómo usted y yo nos santificamos? Obedeciendo la palabra del Padre y del Hijo. Para que nosotros seamos ¿qué? Llenos de su Espíritu. Yes, brother. and it's impossible for us of ourselves Es imposible que nosotros podemos llegar a cabo esto. to obey anything. Que podamos obedecer esto. Cualquier cosa. And only through the Holy Spirit Solamente a través del Espíritu del Hijo can we obey. nosotros podemos obedecer. That's why in Luke Por eso en Lucas 11, verse 9, en Lucas 11, versículo 9, nos dice lo siguiente. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. Noten, aquí tenemos que actuar, responder al llamado de Dios. Notice here, we have to respond to the call of God. We need to act. Nosotros tenemos que responder. Dice, pedid y se va a dar. Busca y hallaréis. Llamad y se os va a abrir. Amén. This is critical. Esto es crítico. Es crucial para nuestra vida. Necesitamos ser llenos de la plenitud divina. Esa es la voluntad de Él. Es la voluntad del Padre y es la voluntad del Hijo. Do we realize God has all of heaven Nosotros realizamos que todo el cielo looking for our welfare to do these very things? está mirando para nuestro beneficio de que nosotros cumplamos todo esto. Hermano, la victoria está ganada. Therefore, we need Por eso constantly nosotros necesitamos constantemente the work of the Holy Spirit in el us trabajo del Espíritu Santo en nosotros, to give us repentance para que Él nos lleve al arrepentimiento, and to even obey. para que nosotros podamos obedecer. That repentance is a gift. El arrepentimiento es un regalo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuál es la voluntad del cielo? Que seamos llenos de ¿qué? De la plenitud divina. Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Querido hermano, vivimos en tiempos solemnes, donde el tiempo se está acabando. El deseo del cielo es que toda su divinidad more en nosotros. Él en nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Él está en nosotros, empezará a haber un odio en contra del pecado. Nuestra mente, nuestros hábitos serán cambiados y transformados. ¿Por qué? Porque su presencia, su espíritu, morará en nosotros para llevarnos a ser fiel a Él y a apresurar la venida de nuestro Salvador. La decisión es tuya. La decisión es mía. Es personal. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Realmente tú pides? ¿Realmente tú buscas? Es tiempo de pedir y buscar. Que las bendiciones del cielo están ¿qué? A nuestra disposición.